Entonces ahora sí le damos la bienvenida a todos. Muy bienvenidos a los que están a través de las redes sociales, siguiéndonos y día a día viendo nuestras publicaciones. Muchas gracias por eso. Hoy tenemos el tema que titulamos La fe, una palabra corta con una trascendencia eterna. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy y charlando un poco también sobre lo que implica esa pequeña palabrita, la fe. Entonces, comenzamos con Pablo, que nos va a dar la primera parte y luego continuamos con esto de qué es la fe. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema. En realidad, Emi va a ser el que va a desarrollar más. Yo quiero hacer una introducción sobre algo que justamente le estuve comentando brevemente a Emi sobre este tema, ¿verdad? Hace unos días estaba en Facebook y no sé si algunos conocen la página que se llama God Science. Es una página de apologética, una página cristiana que comparte contenido de ese tipo, ¿verdad? Que es científico y en algunos casos es teológico también y bueno, es más o menos de por ahí de apologética, ¿verdad? Pasa que esa página la pasada compartió una publicación sobre cómo la biología imposibilita el hecho de creer en una creación espontánea. Era la biología, digamos, moderna, en todos sus campos específicos, o al menos en los que se estuvo visualizando, sumando a eso lo que, gracias a Dios, pude ver en años anteriores en los congresos a los que pude participar también. Y cada vez estoy más convencido que realmente es, es totalmente lo opuesto, la fe cristiana es totalmente lo opuesto a un salto al vacío o como una muleta de consolación, como lo llaman algunos. Y más o menos eso quería mencionar brevemente al principio, ¿verdad? Sobre cómo la fe cristiana es una fe racional, es algo realmente comprobable. Y entonces quería mencionar primeramente algo, una frase que leí que dice, muchos de nosotros veíamos a la religión como una tontería inofensiva. Puede ser que las creencias carezcan de toda evidencia, pero si la gente necesita una muleta para consolación, ¿dónde está el daño? Esto lo dijo Richard Dawkins y es la forma de pensar de muchas personas en el mundo que ven a la fe y como ellos lo llaman a la religión como una muleta, como algo para personas que literalmente tienen una, no sé, como una discapacidad de pensar, por así decirlo. Y bueno, siendo sincero, en un círculo, en un entorno cristiano, eso no se habla mucho, pero vos tenés que pisar fácilmente un colegio público o una facultad pública y ya vas a más o menos ver cómo realmente el mundo piensa de la creencia en Dios. Entonces, por eso quería hacer esta introducción para poder hablar un poco sobre eso, ¿verdad? Si realmente la fe cristiana nos llama a eso, a una obediencia ciega sin ningún tipo de evidencias, si es eso lo que vemos en la fe cristiana o si es otra cosa. Entonces, quería primeramente tener el primer punto sobre esto es que estamos llamados a una fe razonable, a una fe racional, como lo dice Romanos 12:1, que nos dice que Dios es nuestro culto racional. Él es nuestro culto racional y esa palabra es muy importante porque nos habla de que tenemos que tener ese culto de una manera específica que es de forma racional. Entonces, ese primer punto, de hecho, es uno de mis versículos favoritos de ese, porque me habla realmente de cómo es esa fe que yo profeso, ¿verdad? Y es importante a veces conocer bien en lo que creemos. Entonces, esa es la primera parte, que estamos llamados a una fe racional, a una fe razonable. También sabemos que es una respuesta a la evidencia, como también lo dice en Romanos 1.
es una respuesta a la evidencia y eso lo dice Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas o creadas, de modo que no tienen excusa. Perdón. Bueno, ese versículo es muy genial, me gustó mucho también. Entonces, en el otro versículo también dice que el hombre es inexcusable, ¿verdad? El hombre que niega a Dios. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿cómo una persona que realmente es, como podemos mencionar muchas personas, por ejemplo, científicos, biólogos, o algunos, por ejemplo, incluso neurocirujanos, o gente que realmente se prepara y conoce, incluso a veces, muchos campos distintos, y estas personas manifiestan una incredulidad hacia Dios, ¿verdad? Y entonces, eso en algún momento digamos, del pasado a mí me quebrantó un poco. Siendo sincero, nunca llegué a dudar directamente de la existencia de Dios, ¿verdad? Pero sí llegué a dudar, por ejemplo, de algunos argumentos que me presentaban, ¿verdad? Como, no sé si algunos se sentirán identificados con eso, ¿verdad? En el mundo, o sea, occidental en el que vivimos, a veces es como que creemos de una forma muy mecánica, ¿verdad? Como porque mi familia luego cree, entonces yo creo, y entonces hay mucha gente que nunca realmente analiza, digamos, lo que está creyendo, ¿verdad? Bueno, y entonces eso fue lo que más o menos en algún momento de mi vida tuve que ponerle freno, ¿verdad? Y poder realmente examinar todo eso, ¿verdad? Y es el siguiente punto que vamos a estar tocando, ¿verdad? Que estamos llamados a una fe examinada. Bueno, eso lo vamos a ver en Primera Tesalonicenses. Tenemos en el capítulo 5, el versículo 21. Nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, es una fe que nos llama a examinar, que nos llama a investigar, podemos decir. Y también este mismo concepto lo encontramos aplicado a las diferentes creencias, porque a veces los ateos te dicen, vos solamente sos ateo con respecto a un Dios más que los 15.000 dioses a los cuales yo declaro ateísmo, ¿verdad? Entonces, ese argumento también se refuta con el versículo de 1 Juan 4:1, que nos dice que probemos los espíritus. A ver si me ayudan con el versículo que sinceramente no me estoy acordando. Por ahí si alguien tiene a mano y puede leer, le agradecería. Pero ese versículo es como una refutación a ese pensamiento, ¿verdad? Que en realidad a veces es como una cortina de humo nomás que crean ellos para evitar responder las preguntas que estás haciendo. Entonces, esa no es, así como nosotros los cristianos analizamos todas estas cosas, también estamos llamados a analizar esas creencias, ¿verdad? O sea, analizar el por qué realmente creemos, y es una tarea realmente complicada, es difícil porque implica investigación, implica buscar. Entonces, bueno, sí, creo que nos van a ayudarme con el versículo, entonces Sí, continúo. acá tengo, Pablo. Dice, Ok, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. sí. Bueno, y eso es lo que estaba mencionando, ¿verdad? Y también quiero leer con ustedes 2 Timoteo 3:14. Este versículo para mí también es muy lindo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Es un muy buen versículo que nos indica en que nosotros sabemos. Y en otro versículo también, sinceramente no recuerdo la cita ahora mismo, pero dice que nosotros sabemos a quién le hemos creído. Entonces, si se dan cuenta, incluso si leemos, por ejemplo, las veces en las cuales el apóstol Pablo entró en debate con personas, por ejemplo, filósofos, estoicos o epicúreos, nos damos cuenta de que él no tenía ningún tipo de temor, o sea, él no tenía ningún tipo
miedo a poder, digamos, expresar su fe, sino que más bien él lo hacía, ¿verdad? Con todo el respeto él lo hacía. Y entonces quería cerrar esta introducción con un punto que es que nuestra fe, una vez más, repetimos esa parte que está basada en la evidencia, ¿verdad? Y para eso quiero leer San Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, dijo Jesús. Creedme, perdón, de otra manera, creedme por las mismas obras. Y yo digo a veces, bueno, yo a veces pienso con este versículo y digo, si tal vez no podés creer porque te cuesta, o sea, comulgar la idea de un Dios y la maldad existente o cosas así que a veces son muy confusas, hay que admitirlo, ¿verdad? Cree por toda la complejidad increíble que ves en la creación, ¿verdad? Por toda la complejidad tan grande que ves. Es como que vos podés aplicar ese mismo versículo de otra forma, ¿verdad? Y también está en otro versículo que quiero compartir con ustedes. Tengo en Hechos 17. Pablo, una pregunta. Sí, En la parte de fe examinada, el primer versículo, ¿cuánto era? Primera Tesalonicenses. 5:21. Ah, Perdón, sí, 5:21. Dale, sí, gracias. sí. Bueno, Hechos 17:3 dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Ese punto es muy importante, que viene mucho al caso de lo que yo les estuve mencionando al principio de lo que yo vi. Esto que yo les mencioné, este video, era, siendo sincero, muy empírico. Y era como decir, se puso las pruebas sobre la mesa. Y con todo eso, sin ningún tipo de contraargumento real, sin ningún tipo, en serio, de presentar otro argumento, se descartó esa idea y se tildó incluso a la página de ser una burla sin presentar ni una antítesis, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque cuando vos estás compartiendo algo, tenés que en primer lugar aprender a escuchar las opiniones distintas y analizarlas como estamos mencionando ahora, ¿verdad? Entonces, yo veo que eso sucede mucho, siendo sincero, sucede demasiado. Y entonces, el punto que ahora voy a dejarle a Emi es compartiendo esta fe, ¿verdad? Porque también estamos llamados a compartir esta fe y es por eso que nosotros estamos haciendo esto. Entonces, ahora Emi nos va a hablar un poco de eso. Bien, excelente, muchas gracias, Pablo. Realmente algo que mencionabas es que estamos acostumbrados muchas veces a escuchar y aceptar simplemente sin razonar o sin analizar lo que hemos recibido. Quizás por tradiciones, quizás por creencias populares y quizás cuando uno para a pensar, bueno, ¿qué es lo que yo creo en realidad? Ahí vienen quizás los problemas y uno empieza a escuchar tantas cosas y uno termina diciendo, bueno, ¿en qué creo? Y como no lo veo porque estoy acostumbrado como ser humano a que creo que existe esto porque lo veo, creo que existe esto porque hay pruebas científicas, entonces me limito a lo que veo, pero no puedo comprender o no quizás no llego a dimensionar que hay algo más allá que implica tener fe. Ahora,
¿Qué es la fe? Bueno, el diccionario de la lengua española dice lo siguiente. Dice que es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Ahora, no necesariamente en un ser superior, porque yo tengo fe de que el oxígeno existe, porque me lo dijeron, porque los científicos han comprobado que existe el oxígeno, por más que no lo vea. Y eso ya es tener fe. Tengo fe en que realmente el oxígeno existe. Pero cuando voy a la Biblia, me doy cuenta que la fe va más allá de un simplemente creer en un ser superior, en algo que no veo. Va más allá y va incluso a una dependencia de ese ser superior. Obviamente estamos hablando de Dios. No lo veo, pero todo lo que hay habla de Él. Dice la palabra de Dios que toda la creación habla de Dios. Y es interesante. Miren lo que dice Hebreos 11, versículo 1, y lo voy a parafrasear un poco. Dice, es la certeza, la seguridad, ¿sí?, de estar completamente seguros en aquello que no vemos. Vamos al versículo directamente y miren lo que dice. El versículo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si hay algo que yo no veo y no creo, quizás es Dios mismo. Pero cuando voy a la Biblia y empiezo a ver que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido, que todo lo que hay en este mundo creado ha sido una mente inteligente, la cual sobrepasa todo entendimiento. No hay forma de no creer en Dios. No hay forma de decir simplemente porque no veo, no creo. La Biblia dice, probad a Dios mientras pueda ser hallado. Y ved cuán bueno es. Y si quizás no crees porque no ves, probad a Dios. Pedile que te muestre su existencia. Pedile que te muestre que realmente es real. Yo lo llegué a hacer en un momento de mi vida. Cuando en un momento yo dije, bueno, ¿en qué creo? ¿Creo en algo? ¿No creo en nada? ¿Dónde está ese Dios que quizás mis padres profesaban, pero que por estas venas no pasaba nada? En un momento llegué a desafiar a Dios y decirle, bueno, si vos existís, demostrámelo. Y no es porque simplemente pasó X algo sobrenatural que empecé a creer, sino que realmente pude ver la mano de Dios obrando y buscando mi vida. Ahora, quizás Dios está golpeando la puerta de tu corazón, ya desde hace mucho tiempo. Y quizás vos que me estás escuchando, decís, ¿sabes qué? Como yo no lo veo, puede ser que sea solamente mi mente que está tratando de confundirme, pero probablemente sea Dios mismo tocando la puerta de tu corazón y diciéndote, ¿sabes qué? Quiero demostrarte que soy real. Quiero demostrarte que realmente te amo. Quiero demostrarte que la promesa que hice al principio del mundo, cuando estaba formando el mundo, te prometí, porque nos promete a todos los seres humanos, que enviaría a alguien para corregir lo que nosotros mismos dañamos, lo que nosotros mismos cortamos, esa relación personal con Dios.
Y esto no se trata de religión, porque la religión, lo hemos dicho en rondas anteriores de Tereré Virtual, la religión es el intento del ser humano de volver a unir, de religar al ser humano con Dios. Pero esto se trata de una relación personal. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el intento de Dios mismo de unir nuevamente esa relación que perdió con su creación. Y muchas veces decimos, no, pero Dios nos dio la espalda. No, nosotros mismos le dimos la espalda a Dios. ¿Sabes? Probablemente Dios, perdón, esté buscando tener un encuentro contigo. Y solamente requiere tener fe. Esa fe que sobrepasa todo entendimiento. Y simplemente tienes que acercarte a Dios y decirle, Dios, aquí estoy. Demostrame que realmente eres real. Quiero conocerte. Y si tenés dudas, aquí en Tereré Virtual estamos para ayudarte a encontrar las respuestas que quizás en tu mente has generado durante mucho tiempo, la cual nosotros también la hemos tenido, pero Dios la ha sabido resolver. Estamos aquí para ayudarte a encontrar a ese verdadero Dios que está esperante. Que Dios te bendiga. Genial, Emi, muchísimas gracias. Realmente eh, Él no está escondiéndose de nadie, Dios no está en un juego eterno de a las escondidas en las que tenemos que simplemente pasarnos buscándole y encontrando pistas para poder llegar a conocerle, sino que Él está presto a conocernos, a conocerle, perdón. Nosotros somos conocidos por Él desde que estamos en el vientre de nuestra madre, entonces Él simplemente está esperando que nosotros realmente estemos dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen preguntas, ahora podemos abrir la ronda ya de preguntas. Y, y están todos, por favor, siéntanse libres. ¿Alguna consulta? Ya dijo todo Emiliano. Sí, sí, dejó bien claro ahí. A ver si. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, escuchamos. Yo más que una pregunta quisiera resaltar algo que dijo Emiliano, ¿verdad? Que la mayoría de las personas que crecimos en una familia cristiana, eh, se nos inculca, ¿verdad? Todo acerca de Dios, pero llega un momento donde uno se cuestiona, como dijo Emiliano, ¿verdad? ¿Será que esta también es mi fe? Y ahí donde la apologética y la fe, ¿verdad? O sea, las evidencias, como decía Pablo, toman significado, ¿verdad? Cuando uno empieza a investigar, a usar su razonamiento para decir, ¿será que realmente todo esto que me contaron desde chiquitito tiene alguna base en qué creer, ¿verdad? Porque siempre el ser humano busca algo en que apoyar su fe, su creencia, ¿verdad? Y te das cuenta que hay no solamente una, sino muchísimas evidencias. La Biblia misma dice que la creación habla, ¿verdad? Grita la presencia de Dios. Cada célula, cada partícula es una evidencia de que hay alguien inteligente atrás de eso. Y uno ahí se empieza a maravillar y decir, realmente no tengo por qué dudar de que Dios está ahí. Él es poderoso y está presente y quiere comunicarse con nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, animarle a aquellos cristianos que tienen dudas, ¿verdad? Que puedan fijarse en toda
la hermosura de lo que Dios creó y que no puede ser obra del azar, ¿verdad? Es imposible, como dicen los evolucionistas, ¿verdad? Que de una expansión o explosión, como ellos le llaman, salga algo tan perfecto, ¿verdad? Yo nunca he visto una explosión que haya creado algo uniforme, ¿verdad? Y creo que no, aunque hagamos miles de explosiones, no creo que salga algo como conocemos nosotros, ¿verdad? Entonces, eso nomás quería acotar y agradecerle a Emiliano, ¿verdad? Por compartir este tema tan interesante. Muchas gracias Hugo por tu aporte, realmente muy práctico. También quería hacer una acotación respecto a esto de que realmente la creación habla, y no solo la creación, sino nuestra propia conciencia, porque estaba estudiando un poco del nacimiento de la filosofía y los primeros filósofos, y cabe destacar que muchos de ellos son de la región que después conquistan los griegos, entonces mucho de la filosofía nace de ahí, y la mayoría de ellos apuntan a una fuente de la vida. Ya sea, algunos le llamaron el agua, otros le llamaron el aire, otros dijeron no, tiene que ser algo aparte de lo creado. Entonces, recuerdo a uno de estos filósofos, que si no me equivoco se llama Genófanes, y él era realmente un crítico de la religión, y él decía, yo no creo en estos dioses que veo en los pueblos, porque me voy a Etiopía y los dioses son enanos y morenos, y me voy a otra ciudad, creo que era Jonio, y los dioses son supuestamente altos y rubios. Entonces él decía, no, el Dios verdadero tiene que ser uno y tiene que estar ajeno a lo creado, tiene que ser inmaterial. Entonces, eso simplemente me lleva a recordar cómo Pablo defendía entre estos propios griegos la fe cristiana. Y en Hechos 17 podemos encontrar ese relato donde voy a simplemente remontarme ya al versículo 22, pero antes de eso, ¿verdad? Él estaba, mientras que esperaba a sus compañeros, estaba solo en Atenas, y vemos como un cristiano está llamado a predicar aún estando solo, porque Pablo no tenía su equipo misionero con él, pero él ahí sí, seguro que se estaba carcomiendo por dentro de predicar, y se va y empieza a predicar porque vio que la ciudad estaba entregada a la idolatría, dice, o sea, no adoraban al Dios verdadero. Entonces continúa él y dice que estaba ahí con algunos filósofos de los epicúreos, que es una rama filosófica también, y vieron que estaba predicando ahí a un Jesús y a una resurrección, y creyeron que eran dos dioses diferentes. Entonces dijeron, a este queremos escucharle porque es algo nuevo, todavía no escuchamos esto. Entonces le llevan al lugar central de donde ocurrían las discusiones, que justamente es el Areópago, ¿verdad? Ahí vemos cómo la historia es también congruente con lo que se dice en el relato bíblico. Y entonces ahí Pablo empieza en el versículo 22, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, había mucha gente probablemente escuchándole, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, eran religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Entonces ellos, incluso a ese Dios que no conocían, ellos querían adorar para no perderse ningún beneficio que pudiera traer la religión. Entonces dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, Pablo parte de lo que ellos conocen, Pablo parte de lo que es su día a día, y se va a lo más profundo que es su vida, el aliento diario, ¿verdad? Y todas las demás cosas. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, él habla de geografía, de antropología, habla de la cantidad de vida biológicamente hablando, y continúa diciendo, para que busquen a Dios
O sea, todo esto, toda esta geografía, esta división de idiomas, esta división cultural, todo es para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea, en algún sentido estos poetas ahí observando nomás ya descubrieron una verdad espiritual. O sea, no es que descubrieron, entendieron una verdad espiritual. Ahí, sin conocer realmente a Dios, ellos pudieron ver esta verdad espiritual. Y continúa, ¿verdad? Diciendo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, no es suficiente conocer que hay un Dios. No es suficiente con entender que este Dios es ajeno a la creación. No es sino que Él manda a la creación, que la creación se arrepienta. Manda a nosotros, que somos a su imagen y semejanza, que nos arrepintamos. Y dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, hay un día de juicio. Con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Cuando nosotros predicamos de Cristo, vamos a tener esta clase de reacción. Un grupo va a decir, macanada lo que decís, y se va a burlar. Y otro grupo se le va a quedar la espinita ahí. Si vos hoy estás con esa espinita ahí, de ya te voy a escuchar otra vez hablar de esto. Jesús resucitó porque Dios manda que nos arrepintamos, pero no solo manda tiranamente y nos deja ahí a la merced y al libre arbitrio de lo que pase. Él manda proveyendo quién va a hacer el camino para llegar a Él. Dios no es un Dios desorganizado, Dios no es un Dios que no tiene un plan. Si nosotros entendemos algo de organización, si nosotros somos capaces de llevar a personas a conocer la verdad de que si se tira un puente se va a morir, porque esa es una verdad, y nosotros somos capaces de llevar a una persona a entender eso, ¿cuánto más Dios es capaz de llevarnos al conocimiento de la verdad? Y Él es la verdad. Y Pablo, esto es lo que les está diciendo. Pero bueno, un grupo no quiere escucharle y el otro grupo le dice, ya te voy a escuchar otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Vas a ser vos de estos que se burlan nomás y porque no le pueden ver, como dijo Emiliano, simplemente dicen, bueno, no debe existir? Mira, si hay un juicio eterno y esto es verdadero, nosotros te estamos invitando a vivir una vida con un propósito. Y en el día del juicio eterno vas a poder mirar al Creador y ser salvo porque su Hijo murió para pagar el precio de tu vida. Y si esto de todo es mentira, igual la Biblia es un libro tan hermoso, lleno de verdades que nos llaman a vivir una vida que nos llena de alegría y de gozo, igual tiene propósito. Entonces, realmente vivir creyendo esta verdad está mucho más lleno de propósito y cargado de alegría y de amor y de una familia que te rodea, porque nosotros vamos a pasar a ser tu familia, que simplemente decir, bueno, y seguir nomás en la corriente egoísta y egocéntrica del mundo que decide nomás vivir para sí todo el tiempo y vive succionando de los demás. Bueno, entonces quería nomás aportar esto, mientras él escuchaba hablar me recordaba. Sí, algo que mientras vos hablabas ahora vino a mi mente. Una vez leí una frase que decía, si todo lo que están predicando es mentira y el día de mañana llegás ante la presencia de la muerte
y te das cuenta que fue mentira, no perdiste nada. Pero si llegás a la muerte y ves que todo lo que hablamos fue verdad, tenés todo para perder si es que no crees. Interesante. ¿Mm? Si llegamos a tener muerte y todo esto era mentira, no perdiste nada, si es que creíste. Pero si no creíste y te das cuenta de que era verdad, perdés una eternidad con Dios. Sí, realmente sí. Y llamarles a seguir en este, lo siento, eh, llamarles a seguir en este camino de conocer a Dios, que no termina, o sea, no es que conoces a Jesús y terminó y tenés la revelación de toda la verdad y sabes de dónde proceden todas las cosas. Conocemos a Jesús y ahora vamos entendiendo mejor quién es este Jesús a lo largo de la caminata. Pero para poder empezar necesitamos esa fe, necesitamos abrir nuestros corazones y echar esa primera barrera, dejar que el Señor vaya echando el resto con su verdad. Excelente. No sé si hay alguna pregunta de repente que esté latiendo ahí en el corazón, pueden decirla en este momento. Esta es la oportunidad. Hola a todos, yo recién me estoy reuniendo. ¿Cómo está Emiliano? Bien, bien, gracias. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, ¿verdad? Sí, realmente. Un gusto saludarte, Joel. Muy bienvenido también. Gracias. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, creo que la yerba de nuestro tereré ya se está lavando. Se acabó el agua, me parece. Así que podemos ir terminando. Literalmente se acabó el agua, yo aquí voy a recargar otra vez. Bueno, les agradecemos a todos por estar presentes más a un tereré virtual. Para nosotros es una alegría en el corazón y realmente oramos por este tiempo, siempre oramos por la gente que se va a unir, la gente que va a escuchar y, y bueno, es siempre un gozo por estar con ustedes. Muchísimas gracias por conectarse y les esperamos siempre en cada tereré virtual. Ahí si no les avisamos, por favor escríbanos, así va a haber tereré virtual, porque a veces nos olvidamos, pero bueno, eso. Ok, estamos despedidos. Muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes por esta predisposición de tener, ¿verdad?, este tiempo. La verdad disfruté muchísimo y también aprendo mucho y fortalece también mi fe, ¿verdad? Como decía el título, ¿verdad?, de este tele virtual. Una pequeña palabra, ¿verdad? Pero un destino eterno, ¿verdad? Y esa pequeña palabra es tan poderosa, ¿verdad? Que le movió a Pablo a hacer todo lo que hizo, a nosotros también nos mueve a hacer la obra del Señor con esa simple palabra, fe, ¿verdad? Y porque tenemos fe, estamos acá y estamos en el servicio del Señor y compartiendo este lindo tiempo, ¿verdad? Y que yo sé que esta reunión hace que esa palabrita fe sea más grande en nuestro corazón, ¿verdad? Así que agradecido por este tiempo y eso nomás quería decirles. Muchas gracias, Hugo. Entonces, quedamos despedidos. Estamos reencontrándonos, Dios mediante, en nuestra próxima reunión de Tereré Virtual. Muchas gracias. Chao, chao. La foto, no se vayan, la foto. Esperen Ahí que está la foto, de verdad. dale, ¿Ale? pueden prender sus cámaras, los que no tienen la cámara prendida. Echen, ¿Ale echen su grabó? cámara. ¿Quién grabó? ¿Emiliano? Yo grabé, voy a enviar después. Dale. ¿Estoy bien peinado? En nuestro Sí, está Facebook va bien a estar. peinado. Vos siempre estás ahí Peinate peinado. Emiliano, Emiliano es acá. ¿Mejor? Perfume, Emiliano, perfume. Ok, foto, ahí, bien ahí, Eche. Dale. Ok, Yo tengo una pregunta.
Decí nomás. Ya está, ya me gusta. Dale, una pregunta. ¿Así ya va a ser, o sea, jueves siempre o va a volver a viernes? Jueves. Jueves. Sí, hasta, Sí. hasta que nuevo aviso. Termine la cuarentena. Sí, estamos con Sí, ese tema hasta que termine la cuarentena. Ahora que los que estamos estudiando estamos más light porque no tenemos que ir a la facu. Entonces, light, sí. Yo ahora tengo que entrar a mi clase de facu, pero prefiero estar con ustedes hasta que terminemos. Y eso. Pero sí, jueves va a ser. Entiendo. Eso nomás era mi consulta. Gracias. Ok, no, gracias por preguntar, Santi. Yo ya extrañaba estas reuniones. No. ¿Y Es que ya no quitaron la podía. foto? Sí, ya Viste quitamos. que No sé si puse mi mejor muy, perfil. Clary, hacía muy tarde, por eso no podía yo los otros días, por eso nomás. Y los días jueves me queda bien. Qué buenísimo. bueno, Entonces, qué bueno. bien ahí. Yo ya le conozco a algunos, pero Bien ahí. No, Joel es de la casa ya. yo Joel le está en conozco todos los Zoom. mucho tiempo a Emiliano. ¿Te acuerdas del campamento Monte Emiliano? Sí, me acuerdo. Muy lindos recuerdos. Sí. ¿Hace cuánto hace que pasó? ¿En el 2009? Ahí, ¿Cómo era? ¿O ahí ya me 2006? mataste. Ahí ya vas a delatar mi edad y todo. Han pasado 84 años. Pasó No demasiado. tanto. Bueno, un gusto Me charlar encanta, con ustedes. ¿Eh? me encanta que no se quieran ir. Buenísimo. No, te prometo, nadie se desconectó. Yo así, están despedidos. Nah, se quedaron todos. Me gusta esto. Totalmente, buenísimo. Excelente.